La maquetación, también llamada a veces diagramación, es un oficio del diseño editorial que se encarga de organizar en un espacio contenidos escritos, visuales y en otros casos audiovisuales, ya sea multimedia, en medios impresos y electrónicos, ya sea libros, diarios y revistas. Esta es importante ya que nos ayuda a mantener un orden en ya sea las revistas y los diarios para que tengan una mejor calidad y el lector pueda percibirla de una mejor manera. La retícula. La retícula hace referencia al conjunto de líneas que distribuyen el espacio compositivo de forma organizada, para que el título, los subtítulos, el texto y las imágenes de un proyecto de diseño gráfico se encuentren de manera totalmente organizada. Las funciones de esta es proporcionar al diseño uniformidad, armonía y coherencia y generar una estética correcta y ordenada. También brinda claridad, eficacia, economía y continuidad. Las partes de estas son los márgenes, que son los espacios que conforman los bordes del formato, las líneas de flujo, que estas líneas atraviesan el espacio de forma horizontal, los módulos, que son las unidades individuales de la retícula y forman las columnas y las filas. Las zonas espaciales hacen referencia al grupo de módulos que juntos forman campos para incluir ciertos elementos como imágenes. Los marcadores. Los marcadores son las partes que se utilizan para indicar dónde tienen que ir los distintos textos, secciones, páginas, etc. Entre los tipos tenemos el manuscrito, que es la más sencilla, y su principal función es incluir los textos largos y continuos. La retícula de columnas, que es la más habitual, son las retículas que se dividen en dos, ya sea en columnas, en dos columnas o en tres columnas. La retícula modular, que este tipo de retícula está formada por una retícula de columnas con muchas líneas de flujos horizontales que se encargan de dividir las columnas y las filas. La retícula jerárquica, que esta clase de retícula no se basa en intervalos regulares o repetidos, sino que se basa en construir necesidades de información que organizan. El periódico. El periódico es un medio de comunicación impreso publicado regularmente para buscar o dar cuenta o para informar situaciones relevantes que pasen en la actualidad. Sus características es que se publican diariamente, se diferencian entre sí en su forma y tamaño, están conformados por un grupo de periodistas y pueden ser impresos, ya sean originalmente en periódicos o en digital. Esta se divide en varias secciones que son los deportes, espectáculos, cultura y economía, sociedad y las opiniones de los periodistas. La función de esta es informar al público de los temas más relevantes que están ocurriendo en la sociedad. La maquetación de elementos editoriales. Se conoce como maquetación al oficio del diseño editorial, que se encarga de organizar un espacio escrito, visual y en algunos casos contenido visual de medios impresos y electrónicos, como libros, periódicos y revistas. Estrictamente hablando, el acto de la maquetación se relaciona con la distribución de elementos en un espacio específico de la página, mientras que el diseño editorial incluye fases más amplias del proceso, desde el proyecto gráfico hasta los procesos de producción llamados preimpresión, la prensa, que es la impresión, y la postprensa, que son los acabados. Sin embargo, generalmente todo el aspecto gráfico de la actividad editorial y periodística se conoce como el término de maquetación. Todo diseñador gráfico, cuando comienza su trabajo, se encuentra con el problema de cómo organizar el conjunto de elementos de diseños impresos, es decir, textos, titulares o imágenes, dentro de un espacio determinado, de forma que así logre un equilibrio estético entre ellos. Algunos de los elementos utilizados en el proceso de diagramación son los textos. El llamado cuerpo de texto es el tipo en que se encarga el contenido impreso o el contenido principal, ya sea un libro, una publicación periodística, como lo son artículos, columnas, crónicas, etc. También tenemos los titulares o los títulos, que desde aquí es donde se ve la primera página hasta los titulares menores del artículo. Y están subdivididos en subtítulos o subtitulares que están colocados debajo de la información del titular y estos generalmente complementan el texto. Luego están las fotografías, que en los diarios y revistas siempre sirven para acompañar un pie de foto descriptivo y el crédito del fotógrafo, es decir, quien tomó la foto.
El arte, que es lo que se llama el arte de la diagramación, son imágenes producidas para ilustrar o complementar la información en el texto. Pueden ser infografías, viñetas o cajas o boxes. ¿Cómo estructurar nuestros diseños y sus elementos? Bueno, para facilitar lo que es un trabajo creativo con funcionalidad de composición, legibilidad y claridad, se debe realizar lo que es una estructura previamente estudiada. Para esto existen diversos métodos. En este caso yo estaré hablando sobre la retícula. Esta consiste en dividir los espacios en pequeños módulos o rectángulos que nos van a servir como guía para poder ubicar los elementos con la finalidad de establecer un orden, y así nuestro receptor puede entender mejor nuestro material y encontrarlo en el lugar esperado. Longitud de texto. El ancho ideal de un texto se encuentra entre los 45 y los 75 caracteres, incluyendo los espacios. Cualquier otra medida que supere este rango se vuelve difícil de leer. Demasiados cambios de líneas, ya sea líneas cortas, medianas y largas, es molestoso para la vista. Un dato importante es que las personas no leen las letras por sí solas, sino que escanean las palabras. Simplemente ven la primera y última letra y después las demás las escanean o complementan la palabra según su subconsciente. Las mayorías de las personas pueden decodificar de 4 a 5 pares antes de necesitar un descanso. Clase de línea de texto. Existen diversas clases de línea de texto. Una de ellas es el áurea vertical. Esta resulta aplicar una relación de áurea de 5 a 8 desde el margen de corto lomo. También está la centrada. Esta está compuesta por el centro de las medidas y constituye lo que son títulos, epígrafes y encabezados. También tenemos lo que es la línea completa. Esta es línea llena. La corta, esta no llena por entero de la medida, y también está la línea guía. Estos son gráficos y cada una de las líneas se ponen a continuación de los datos fijos. 8 principios de la composición en diseño gráfico. Equilibrio. El equilibrio se basa en la organización de los elementos de modo que nada domine en el plano o bien para que una parte pese más que la otra. Existen 2 tipos de equilibrio, la simetría y la asimetría. La simetría se produce cuando los elementos sobre el plano guardan las mismas proporciones o están centrados. Se suele utilizar en diseños serios y también para mantener el nivel de la importancia de los elementos. Por otro lado, la asimetría es todo lo contrario a lo anterior. Se produce cuando los elementos no están centrados ni guardan las mismas proporciones. Se utiliza en diseños con menores reglas y límites. Sin embargo, un uso excesivo puede acabar en un diseño caótico. Unidad. Este principio de la composición tiene lugar cuando un conjunto de elementos se organizan y se relacionan entre sí, de manera que acaban representando un solo elemento. Jerarquía. Este otro principio de la composición se basa en un elemento que domina sobre el resto. Ritmo. El principio del ritmo consiste en la repetición de los elementos con el fin de conseguir una composición armoniosa. Dicha repetición puede ser constante o alternada, afectadas por el color, la forma, entre otras. Este principio pretende expresar el movimiento en la composición. Jerarquía tipográfica. De los elementos más importantes que la gente observa en cualquiera de los diseños es la tipografía. Esta necesita ser clara y legible, además de conducir al usuario. Y eso, explicado fácilmente, se da en la jerarquía tipográfica. Es necesario entender cómo la capa del texto logra un máximo impacto a través del diseño. Sin jerarquía tipográfica, cada letra, cada palabra y cada frase en un diseño se verían igual. ¿Puedes imaginar leer un texto completo con el mismo tipo de letra, así como el tamaño y el color? ¿Por dónde se podría empezar? ¿Cómo reconocerías el texto de mayor importancia? La jerarquía tipográfica crea contraste entre los elementos. Esto se logra a través de la utilización de los tipos de letra, tamaño,
peso, letras mayúsculas y minúsculas, negritas o cursivas, orientación y color de capas distintas. A partir de esto, se los podemos dividir por niveles. El primer nivel de la tipografía comprende las letras de gran tamaño. Estas abarcan titulares y cubiertas, lo cual también es conocido como muebles que atraen a los lectores en el diseño. El nivel secundario de la tipografía comprende la información que tiende a ser analizada y que ayuda a los lectores a permanecer con el diseño. El nivel terciario de la tipografía comprende el texto principal del diseño. El tipo de letra debe ser simple y consistente en el diseño, el espaciado y el uso general. Los otros niveles de tipografía incluyen efectos que se aplican a escribir en el nivel terciario para pequeñas áreas de impacto. Efectos como negrita, cursiva, subrayado y color pueden llamar la atención sobre las áreas específicas del texto principal. Estos efectos son más eficaces cuando se aplican al texto del mismo tamaño y tipo de letra utilizado en el nivel terciario.